hablando acerca de la iglesia, ¿no? De la Iglesia Alianza, de sus orígenes y de lo que creemos, ¿sí? Nosotros creemos en el Evangelio cuádruple, ¿sí? ¿Qué es el Evangelio cuádruple? Algunos dicen que es el Evangelio completo, ¿sí? Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica y es el Rey que pronto viene, ¿sí? Este concepto, ¿no? Nace allá en el movimiento de santidad, en el siglo XIX, imagínense, ya casi 200 años, ¿cierto?, de este concepto que fue acuñado y que provocó un gran avivamiento y que sin duda es el que ha hecho, ¿cierto?, que nuestra iglesia se haya extendido por todo el mundo, ¿no?, predicando este Cristo, a Cristo. Y hoy día vamos a hablar acerca de nuestro Cristo como nuestro Salvador, ¿cierto? ¿Cuánto tienen a Cristo como Salvador? ¿Amén? Y vamos a hablar acerca de Él, ¿no?, de su rol como nuestro Salvador. Y bueno, la Iglesia Alianza, ¿no?, tiene presencia en más de 150 y tantos países en el mundo, ¿ya? O sea, somos hartos, ¿ya? Y ahora no somos tan conocidos, pero sí somos hartos, ¿ya? Entonces, hay mucha estadística que no se sabe, porque, por ejemplo, en África la Iglesia Alianza es fuerte, ¿ya? Hace más de 120 años que la Iglesia Alianza está, por ejemplo, en Ghana. Ahí la iglesia son iglesias grandes, ¿ya? Entonces, pero no se tiene mucha estadística, ¿ya? Y Cristo salva, ¿sí? Y la serie que vamos a tratar hoy día, ¿cierto?, vamos a comenzar hoy día, se llama el Evangelio 4D, ¿sí? Se habla del 2D, 3D, 4D, ¿ya? Y significan un poco dimensiones, ¿no? 4 dimensiones. El Evangelio en estas 4 dimensiones, ¿cierto?, que Alberto Benjamin Simpson nos ha heredado, ¿no?, que viene precisamente de este movimiento, que el primer punto que tiene es Cristo salva. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué Cristo es un Salvador? Y vamos a leer ahí Mateo 1:21. Mateo 1:21. Vamos a tomar el libro de Mateo 1:21. Dice así la palabra del Señor. 1:21. Dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, gracias te damos por esta palabra, Señor, porque un día tú viniste y viniste con un propósito, que fue salvar nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, todos nosotros tenemos un nombre, ¿cierto? ¿Sí? Todos tenemos un nombre. ¿Y alguien sabe el significado de su nombre? ¿Sí? ¿Qué significa Brenda? Fuerte como una espada. Fuerte como una espada, ¿no? ¿Alguien más sabe su significado? ¿Sí? ¿Felicia? ¿Cuánto? Mira, qué hermano. O sea, el que se junta con usted andaría con dichosa y afortunada. Qué lindo, ¿no? ¿Quién más sabe? ¿Sí? ¿Qué significa José, por ejemplo? Tiene que ver con salvación también, porque José, Josías, Joel, todos los que terminan así con ese Jo, tiene que ver con la salvación, porque la palabra, ¿cierto?, el nombre, el significado del nombre de Jesús significa Dios salva, ¿sí? Así como también Joel, así como Daniel, ¿cierto? Dios salva. Y por eso, ¿cierto?, el ángel le dice: y darás a luz un hijo, ¿sí? Y
Su nombre será Jesús, porque en este nombre hay salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La misión y el significado de su nombre nos da a entender la grandeza del personaje que tenemos aquí al frente. Cristo es el Salvador. Hay muchos que han querido arrogarse, ¿cierto?, esta figura de Salvador del mundo, ¿no?, de los grandes Mesías, ¿cierto? Hay mucha gente hoy en día se creen Mesías, algunos inclusive hasta presidentes que se creen los Mesías que van a salvar a su pueblo. Hay otros de sectas religiosas que se arrogan, ¿cierto?, esto de ser los salvadores. Más solo hay un Salvador que vino con la misión de salvarnos de sus pecados y de salvarnos, ¿sí? Y de salvarnos. ¿Y qué significa esa palabra salvación? ¿Cierto? La palabra quizás salvación nos puede indicar algo que aparece ahí en Juan 10:10. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? ¿Cuál es la misión del ladrón? Hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia. Entonces, cuando habla acá del ladrón, se está refiriendo precisamente a Satanás, el diablo. Cuando él, ¿cierto?, fue lanzado a la tierra después de caer, ¿cierto?, del trono de Dios como guardián, ¿cierto?, del trono de Dios, viene y cae a tierra, y este ladrón tiene un objetivo triple. Y primero es hurtar. Quiso robar la gloria de Dios, quiso sentarse en el trono de Dios. No lo logró. Y por lo tanto, al caer, su propósito, lo único que trajo a este mundo fue muerte. La muerte. Él vino a matar y a destruir lo que Dios había hecho, la perfección de la criatura de Dios. Y en parte, ¿cierto?, tuvo un pequeño logro en su objetivo cuando Adán y Eva caen en pecado. Pero más, ¿cierto?, el Señor Jesucristo desde ese mismo día, desde ahí en menos Génesis 3:15, ¿cierto?, donde dice, de la simiente de la mujer vendrá alguien que te herirá en la cabeza, ¿cierto? De ahí mismo sale la salvación, la promesa de salvación. Y Jesucristo entonces dice, yo he venido para tener vida, para que ustedes tengan vida. El otro vino para la muerte, yo he venido para que tengan vida. El propósito, ¿cierto?, de la salvación que Dios da es una salvación de dar vida y vida eterna. Vida eterna. En Lucas 19:10, explicando, ¿cierto?, lo que significa la salvación, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Era la relación que el hombre tenía con Dios. Era esa vida eterna que el hombre gozaba antes de la caída. El hombre había perdido todo con el hecho de pecar, pero Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, vino a rescatar lo que el hombre había perdido. Yo no sé si alguna vez han tenido una gotera ustedes en su casa. ¿Sí? ¿Han tenido gotera? ¿Sí? Qué terrible es, ¿no? Qué terrible. Nosotros, la casita que teníamos ahí, habían goteras, pero había también cascadas. No solo habían goteras. Pero, ¿qué pasa cuando usted ve que hay una gotera así? ¿Le asusta una gotera o no? ¿No? ¿Saben qué? Una gotera pareciera inofensiva.
Pero la gotera es un síntoma de que algo muy malo está pasando. ¿Sí? Algo muy malo está pasando y va a pasar. ¿Sí? Porque si hay una gotera, significa, hermanos, que ahí arriba hay así un forado donde se está metiendo el agua, ¿no? Es el síntoma, ¿no?, de algo gravísimo que está detrás de eso. Muchas veces, hermanos, nosotros, nuestra vida muestra goteras de pecado. Cuando cometemos un pecado, son como goteras, que son gotitas. Para nosotros son inofensivas. Ah, no, pero que esto, que no me va a decir que es tan malo hacer tal cosa. Es una gotita, ¿ya? Pero esa gotita, hermanos, es el síntoma de algo más profundo, más grave, que no se ve, que está en lo oculto. Una gotera, hermanos, es algo difícil de arreglar, porque a veces hay que profundizar para encontrar la raíz. Y el hombre ha intentado de tapar su gotera que se llama pecado, pero no ha podido. Y lo ha hecho a través de la filosofía, lo ha hecho a través, ¿cierto?, de la psicología, lo ha hecho a través de muchas cosas. Y que sin duda son cosas buenas. A través de la educación, a través de muchas formas, el hombre ha intentado mejorar, ¿cierto?, su calidad moral. Y en cierta forma ha avanzado, ha puesto un parche en la gotera, pero el problema no se ha solucionado. ¿Sí? Muchas veces yo les pregunto a la gente, ¿se ha fijado que usted a los niños no tiene que enseñarle a hacer las cosas malas? Cuando tenga hijos, Karina, ¿cierto?, que van a ser muchos. No, mentira, ¿no? Cuando tenga hijos, van a hacer maldades. Y tú te vas a decir, ¿y quién le enseñó esto? ¿Cierto? ¿Cómo los hijos de los pastores hacen cosas malas? ¿Cómo hacen desobediencia? A veces dicen garabatos y hacen cosas. ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser que los niños, ¿cierto?, cómo hacen berrinche? ¿Quién le enseñó a hacer berrinche? Nadie, hermano. Está en la naturaleza humana el pecado, ¿cierto? Desde tan chiquitito les brota y no necesitan aprenderlo. Está ahí, en la naturaleza humana. Más lo bueno, eso sí que hay que enseñarlo, ¿sí? Y el hombre ha intentado reparar esta gotera a punta de parches. La filosofía, como le decía yo, la religión, tantas formas que el hombre ha intentado, más no ha tenido éxito. El pecado, lo que entonces ha provocado es un abismo tan grande, que lo único que puede producir, ¿cierto?, es la muerte. El pecado es un abismo entre Dios y los hombres, como dice Romanos 3:23. ¿Qué dice? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y por lo tanto, al estar destituidos de la gloria de Dios, necesitamos ser redimidos. Y lo que ha producido, ¿cierto?, es la muerte física y espiritual del ser humano. Es por eso, hermanos, que Dios, en este inmenso amor que Él tiene para su humanidad, ha creado una solución. Como la justicia de Dios tenía que ser cumplida, entonces Dios se hace hombre en Jesucristo para tomar, ¿cierto?, carta en el asunto, y Él envía a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, para derramar su sangre, como dice el libro de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es necesario derramamiento, es necesario. En el Antiguo Testamento, hermanos, era necesario hacer un sacrificio, ¿sí?
Sacrificar quizás un cordero, un animal, era sacrificado. Necesitaba derramar su sangre para poder ser perdonado por el pecado. Mirando el futuro. Más ahora, ¿cierto? No miramos hacia el futuro, sino miramos hacia el pasado, hacia la cruz de Cristo. Porque ahora el derramamiento de sangre, ¿cierto?, ha sido hecho solo una vez y para siempre. Y en el derramamiento de sangre, de la sangre de Jesucristo, está la obra perfecta. 7 cosas se produjeron cuando Jesús murió en la cruz, derramando su sangre por nosotros. 7 efectos que tú y yo gozamos por el hecho de haber sido salvados. Primero, tenemos perdón de pecados. ¿Sí? Ni la filosofía, ni la religión puede quitar el pecado. ¿Sí? Ni ninguna otra cosa, ¿no? No puede quitar el pecado. Es imposible, porque la única forma de que haya remisión de pecado es por derramamiento de sangre. Y tiene que ser la sangre del Hijo de Dios. Y es por eso que la palabra allá en Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención, en quien tenemos salvación por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Lo primero. Segundo efecto de que seamos salvos es que ahora tenemos paz con Dios. La relación que había sido rota por el pecado, ahora en Jesucristo la relación ha sido restaurada. Como dice ahí el libro de Romanos 5:1, en consecuencia ya hemos sido justificados por medio de la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha restaurado la relación. Antes, cuando nosotros estábamos, ¿cierto?, en la religión, nos acercábamos a Dios, pero había algo que nos impedía tener una comunión perfecta con Dios, y ese era el pecado. El pecado nos separaba, y es por eso que veíamos a un Dios lejano. ¿Sí? A un Dios lejano al cual teníamos que prenderle velitas para poder acercarnos a Él. Pero hoy día ya no es necesario prender velitas, porque la paz ha sido restaurada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En tercer lugar, hermanos, fuimos justificados. ¿Sí? ¿Qué significa justificado? Fuimos declarados justos, sin faltas. Así como dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de uno, ¿quién fue ese uno? Adán. Solo muchos fueron constituidos pecadores por la culpa de uno, de Adán. Todos los demás fueron constituidos pecadores también por la obediencia de uno. Solo muchos serán constituidos justos. Así como por uno entró la muerte, así por uno solo entró la vida. Y somos declarados justos para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos son justos en Cristo Jesús? Amén. Amén, hermanos. Y esto es para su gloria, porque si yo fuera, ¿cierto?, si yo me presentara con mis obras, te digo, estamos perdidos. Gracias a Dios, ahora fuimos declarados justos por su gracia. En tercer lugar, hermanos, cuarto lugar, fuimos hechos nuevas criaturas. La salvación que Cristo nos da el beneficio de ser hechos nuevas criaturas. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Amén. Gracias a Dios por eso, ¿no? Porque Él nos hizo nuevas criaturas. Y en quinto lugar, tenemos vida eterna. El hecho de que Jesús nos haya salvado nos da el beneficio de la vida eterna. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Y esta vida, hermanos, no comienza cuando nosotros nos muramos, comienza del momento de que creemos. Para todo aquel que en él cree, tenga vida eterna. ¿Sí? Ya tienes vida eterna en Cristo Jesús. Amén. En sexto lugar, hermanos, somos hechos hijos de Dios. Cuando tú recibiste a Jesús como tu Salvador, fuimos hechos hijos de Dios. Como dice Juan 1:12, dice, más a cuantos le recibieron, ¿cierto? Recibimos a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Derechos, hijos de Dios. ¿Sí? El total autoridad, ¿no? De ser hechos hijos de Dios. Y en séptimo lugar, hermanos, del momento de que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Y dice, y por cuanto sois hijos, ¿cierto? Por derecho, ahora somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, en Cristo Jesús, somos, ¿cierto?, portadores. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, hermanos. Cristo nos ha salvado, hermanos. Cristo nos ha salvado. Y esto tiene un objetivo: que seamos hechos a la imagen de Él. A la imagen de Él. Hermanos, Cristo salva y quiere seguir salvando y quiere que muchos hombres más sean salvos de la muerte y la perdición eterna, del infierno, de una vida sin propósito. Dios quiere salvarnos de eso. A nosotros ya nos hizo ese favor, esa gracia ya fue entregada, pero Dios quiere que también muchos más le conozcan. Y eso es lo que creemos, hermanos, como iglesia. Cristo salva. Cristo, ¿cierto?, nos ha salvado y quiere seguir salvando. Amén. Oremos, hermanos, oremos para que el Señor siga salvando almas en medio nuestro, para que el Señor siga obrando salvación en nuestra vida y también en la vida de nuestra familia y en la vida, ¿cierto?, de nuestra comunidad. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias te damos por tu inmenso amor y por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido, Señor, acerca de la salvación. Tú, Señor, nos has salvado con amor eterno, Señor. Con amor eterno, Señor, nos has dado, Señor, de tu gracia amorosa, Señor, que nos ha permitido gozar del beneficio de la vida eterna, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu inmenso amor, por darnos la salvación y por hacernos tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.